Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Es importante recordarle que ante los cambios que se están realizando a nivel mundial, es esencial la formación teórica. Ya no podemos ir a un campeonato mundial, nacional, local, solo pensando que lo sabemos. Desde que se empezó a aplicar el sistema de pareo de manera individual, ya estos campeones de papel, estos jugadores de élite de papel, ya no ocupan podios, ya no tienen vida ni cabida en el dominio de este nuevo milenio. Por lo cual, este nuevo modelo de juego nos obliga a estudiar, a leer, para ser mejores jugadores. Cada día, a través de nuestros canales, vamos a atacar y bombardear a la seña. Vamos a hacer un llamado a las federaciones para que coloquen paravanes. Por cierto, algunos quieren unos juegos mundiales, juegos bolivarianos. Señores, sin paraván, van a seguir los señores haciendo estragos. Así que notificamos esto. Es hora de colocar paravanes, es hora de que la gente se actualice. Si no estudiamos, vamos a jugar con los mismos 80 años de atraso que tiene la mayoría. Por ahí en uno de mis videos aparece uno, yo tengo 41 años jugando. Cierto, pero ve, si nunca has leído 2 libros, 3 libros, un libro, ¿qué clase de jugadores son? ¿Usted cree que porque leyeron un libro ya se saben todo el dominó? No, que yo leí el de Carayaca, maestro Carayaca, con todo mi respeto. ¿Usted cree que por leer ya un libro ya ustedes saben jugar dominó? Yo leí 17, que me prestó el maestro Luis Muñoz, y todavía siento que me falta. Por cierto, hice 4 libros sobre teoría moderna, creando teoría, y hice uno en conjunto con el ingeniero Luis Pirelo de Houston, Estados Unidos, y todavía siento que me falta mucho que aprender. Y ustedes que no leyeron ni la página del periódico ya creen que se la saben todas. Señores, el dominó es un juego de teoría. Si no tenemos teoría para poder desarrollar un mejor nivel lógico, nos vamos a quedar en el pasado. Miren lo que está sucediendo. Ya cercenaron la participación de los jugadores de élite que antes quedaban cada rato en los podios y ganaban campeonatos mundiales, y cuando le quitaron las parejas fijas, se dio el fenómeno, no han ganado más. Porque sencillamente en la mayoría de los casos, repito, en la mayoría de los casos, esos jugadores élite, podemos decir que muchos de ellos eran señeros o son señeros, porque más nunca levantaron la cabeza, toda la pared individual. Y tienen que, tal vez no sea culpa de ellos, tal vez sea los compañeros que les tocan, pero eso obliga a que todo el que vaya a un campeonato mundial, local, regional, debe leer, debe estudiar. No podemos tener una disciplina de analfabetos funcionales. Necesitamos una disciplina de gente que lee, que estudia. No, estoy jugando con la misma metodología de hace 80 años atrás, repitiendo lo mismo que aprendiste hace 40 años, sin saber si era verdad o no, solo porque muchos hacen señas. Así que, señores, no estoy llamando señero alguno, sino que es hora de actualizarse. Y esos señeros que hablan allí en las redes, tú lo enseñas, todas las cuestiones, expongan ustedes lo mejor que ustedes tienen. Como me dijo uno, tú no tienes nada que enseñarme, pero yo tengo 40 años y un año jugando. Sí, repitiendo lo mismo, porque nunca he estudiado. Ahora que te cambiaron los compañeros, ya no sabes qué hacer, está como pez fuera del agua. Señores, o estudiamos o vamos a quedar siempre haciendo el ridículo en los campeonatos. Por ahí hay un video, por cierto, de un grupo de dominó moderno, de un señor que estaba en la mesa 1, y cuando fue a salir, no sabía ni salir. Y salió con la peor de todo y creo que le agarraron 62 puntos, porque no sabía ni qué piedra jugó. Porque no saben ni salir. Y entonces van a los campeonatos y ya le perdieron la vida a los que más o menos saben jugar. Señores, estudiemos. Si no estudiamos, estamos fritos. Vamos a ver en realidad lo que está pasando. O estudiamos o nos quedamos fritos. Porque cuando la federación empieza a poner el paraván, más en la manera individual de jugar, ya están desapareciendo. Ya muchos se han retirado porque como manera individual no se va a jugar. Pueden ver los resultados de los últimos campeonatos mundiales. Esos que se pavoneaban y se pavonean no figuran ni siquiera detrás de la ambulancia. Tal vez no sea culpa de ellos, tal vez sea culpa de los malos compañeros que les han tocado, pero vamos a dejarlo allí, todo lo que el juicio lógico lo lleve. Ahora han salido unas plagas, yo no sé dónde salieron estas malas plagas. No se debe pensar mientras se juega. Señores, usted no piensa, eso lo hemos dicho muchas veces. Si usted no piensa, ni sus compañeros piensan, eso es como 4 monos tirándole palo a la luna. Si ninguno piensa, pero está jugando dominó.
A no ser que haga como los grupos, un grupo venezolano que está por ahí que juegan rápido, pero agarran la piedra cada vez de manera diferente. Pero los árbitros no lo ven, y las federaciones lo ven, porque la piedra la toman diferente y la comunicación está como toman la piedra. Esto es una denuncia, federación, va con ustedes. Entonces, árbitros, ustedes ya se actualícense. Entonces, si no pensamos, no estamos haciendo nada. Las mismas federaciones otorgan 20 segundos para pensar y hasta un minuto para sencillamente realizar una tranca. No se puede realizar una tranca al azar. No, señores, es una cuestión de medida, lógica. Tiene un porqué. Por otro lado, tenemos lo que manifiesta que ellos ya lo saben todo. Si tu abuelo hace 40 años te enseñó a jugar y tú estos 40 años lo has aplicado, tienes 80 años de atraso porque no has actualizado. La información es constante. El dominó genera cambios para beneficiarse. Se retroalimenta de los jugadores, de las leyes, de los cambios que se están dando circunstancialmente. Pero bueno, vamos a dejar el que no juega, el que no piensa, el que dice que lee, como me dieron algunos campeones por allí, no hace falta leer. No, usted, a usted no le hace falta leer. Usted haciendo señas de los artistas que se manejaban en los escenarios. Gracias por enviarme ese mensaje, que para ser campeón no hace falta leer. Eso está muriendo y ustedes no están quedando ni siquiera entre los 10 primeros, 500 primeros. Pero bueno, el dominó avanza y evoluciona. Nosotros seguiremos llevando la evolución del dominó y una guerra fuerte contra los reñeros. Hasta que las federaciones piensen en los jugadores nuevos, porque no se han dado cuenta que en 2011 la FIF hizo un campeonato mundial en Venezuela y participaron más de 3.000 jugadores. Y uno se pone a ver el resultado de los campeonatos mundiales ahorita y ya vamos por 450, 460 jugadores. No quiero llegar que el jugador, el dominó está desapareciendo, pero creo que las mismas bandas son los que están jugando. Las mismas bandas de los países, esos que se enseñan, los que andan buscando premios, creo que son los mismos que están jugando. Pero los nuevos jugadores se están aislando de tantas señas que están viendo en el juego. Llamo a reflexión a las federaciones. Señores, por favor, coloquen paravales para desentar nuestra disciplina deportiva o a desentarlo un poco más. Y ahí será un gran trabajo al colocar la individualidad en las parejas. Ya lo hicieron. Muchos de esos bichos han desaparecido. Ahora golpeemos al resto, coloquemos paravales. Porque es nefasto. Hombres y mujeres que lo vemos jugando como la señora que tiró la piedra en Colombia porque no sabía ni por dónde ir. Por favor, vamos a reflexionar. ¿Sí? Le agradecería, vamos a tomar conciencia. Para poder desarrollar un buen juego lógico, tenemos que tener una buena base teórica. Y para tener una buena base teórica hay que leer, hay que estudiar. No podemos seguir teniendo una disciplina de analfabetos funcionales que no te han leído un libro, solo que tienen 40 años jugados, lo mismo. Vaya, me encanta repetirlo. Ya, vamos hacia la clase. Veamos. El jugador C, el compañero del salidor, el jugador C, supongo que el salidor está allá, solo debe acostarse si el jugador B se acuesta. Si el jugador B se acuesta, el jugador C puede acostarse en caso de él tener el doble. Él no debe castigar ninguna de las series porque su compañero, él está matando una piedra de su compañero. En cambio, cuando él se acueste, en caso de que sea el 3-4, él va a generarse, él puede generar un cuadro, alguna de las piedras que él pueda tener. ¿Sí? En caso de que le castigue el 4, él puede generar por el 3, si no lo hace, no lo tiene. Si genera el cuadro 4, significa que si no lo hace, no lo tiene, según que puede ser una piedra llave en este lado. Pero ya es una información que manejamos en beneficio del desarrollo de nuestro juego. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que no debe el jugador C acostarse de manera inmediata si el jugador B no se acuesta. ¿Por qué no? Vamos a suponer que el jugador B castiga y no se acuesta. No se acuesta con el doble 4 teniendo el doble 4. ¿Qué sucede aquí? Que si como jugador
jugador, yo el doble 4 y este señor no se acostó con el doble 3 o viceversa, si yo me acuesto, esta serie es de mi compañero, esta serie es del jugador B. Entonces, mi compañero, el compañero del salidor puede cuadrar a 6 y sencillamente está predominando la serie de ellos. O sencillamente puede castigar el 4 y ahora predominan 2 series de ellos. Entonces, lo que se convierte en el ataque de mi pareja con su 4-3, por mi mala jugada de doblarme inicialmente, pasan a tener los ataques, los señores, su piedra de ataque sobre la mesa. Entonces, esto debemos considerarlo mucho. El acostarse inicialmente por parte del compañero del salidor es muy mala jugada. A no ser que se sepa y se maneje el criterio de que si me acuesto inicialmente tengo una mano mala y lo que estoy es botando puntos. Eso es, o descartando, como decimos técnicamente hablando. Entonces, eso es lo que se debe comprender. Acostarse inicialmente es malo, ya que podemos perder el ataque de nuestro compañero o de nuestras piedras iniciales. Y los que no entienden o no comprenden sobre la novedad teórica son los que más atacan. Si no saben y atacan. Estamos cansados ya de los ataques de estos malos señores del dominó. De los señeros, porque en realidad no son señeros. Porque atacan pero no proponen nada. Nos atacan la teoría pero no dicen el por qué o qué es lo mejor para ellos. Solo gramínea, ofenden, pero no exponen nada bueno. No dicen el por qué es mejor lo suyo. Y eso incomoda, cansa, fastidia. Ven, vamos a darlo así. Gracias. En su que naciste, tu pasión y fervor. Maestro de raza, de dominó eres el amor. Con tus libros y enseñanzas, nos guías a soñar. Con cada partida, nos enseñas a jugar. Oh, Eleazar, oh, enemigo fiel, con tu corazón grande nos haces creer. Cada ficha que cae es un canto a la amistad. En el juego del dominó siempre hay felicidad.